Hay casos que no solo buscan justicia para unas pocas personas, sino que terminan redefiniendo lo que es la justicia para millones. Bueno, esta es la historia de uno de esos casos, uno muy conocido, Campo Algodonero. Una lucha que comenzó con una terrible tragedia en México y que acabó cambiando la ley para todo un continente. Para entenderlo todo, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Vámonos a Ciudad Juárez en el año 2001. Pensemos en ese lugar y en ese momento, porque lo que pasó ahí, bueno, se convirtió en el epicentro de un movimiento por los derechos humanos que resonó, y fuerte, a nivel internacional. En el corazón de toda esta historia están ellas, 3 mujeres jóvenes. Y fíjense, 2 de ellas eran menores de edad. Es fundamental que recordemos sus nombres. Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres. Porque sus desapariciones y sus muertes desataron una batalla legal que no tenía precedentes. Y aquí, justo aquí, está el meollo del asunto. La acusación no era nada más por 3 asesinatos, no. Era por una falla sistémica, una falla del Estado. Como lo dijo la Comisión Interamericana, no se trataba de crímenes aislados. El Estado sabía que había un patrón de violencia de género. La gran pregunta era, ¿hizo lo suficiente para detenerlo? Ok, vamos a meternos de lleno en la primera etapa de esta historia. ¿Qué pasó justo después de las desapariciones? Pues lo que hubo fue una búsqueda desesperada de respuestas, que se topó, de frente, con un muro de inacción por parte de las instituciones. Es que el contraste es de verdad impresionante. Por un lado, tienes la angustia y la acción de las familias, moviendo cielo, mar y tierra, haciendo todo lo humanamente posible. Y por el otro, la respuesta oficial, pues negligencia, falta de respuesta, falta de protección. Esa brecha enorme entre la desesperación de la gente y la inacción de las autoridades fue la razón por la que este caso escaló y escaló hasta llegar a instancias internacionales. Con el tiempo, el propio Estado mexicano tuvo que reconocer que algo andaba muy mal. Llegó a admitir la existencia de, y cito, irregularidades en los primeros años de la investigación, y esta admisión, aunque fue parcial, vino a confirmar lo que las familias gritaban desde el principio, que la investigación inicial había sido un desastre profundamente deficiente. Entonces, ante la falta de justicia en casa, las familias tomaron una decisión increíblemente audaz: llevar su lucha más allá de las fronteras de México. Y es justo aquí donde la historia da un giro crucial y se convierte en un caso para el escenario mundial. Pero ojo, el camino fue larguísimo y requirió una perseverancia, asombrosa. Miren nada más. Desde que se descubrieron los cuerpos en 2001 hasta que por fin hubo una sentencia en 2009, pasaron 8 años. 8 años. Una lucha incansable por la justicia que los llevó desde México hasta la corte más alta de todo el continente. Y así llegamos al clímax de esta historia, la sentencia. Pero antes del veredicto, hubo una batalla legal fascinante. Una discusión sobre si la Corte Interamericana tenía siquiera la autoridad para juzgar este caso. A ver, para entender el argumento, primero hay que conocer un documento clave, la Convención de Belém do Pará. ¿Y esto qué es? Pues es básicamente el primer tratado internacional vinculante en el mundo que se enfoca específicamente en erradicar la violencia contra las mujeres. Lo importante es que México lo había ratificado, o sea, se había comprometido a cumplirlo. Y esa era la pregunta del millón. México argumentó que la convención no le daba explícitamente a la Corte Interamericana la autoridad para juzgar violaciones a sus artículos. Entonces, ¿cómo podía proceder la Corte? ¿Tenía las manos atadas? La respuesta de la Corte fue una pieza de razonamiento legal brillante. Esta tabla lo explica muy bien. El artículo 12 de la Convención de Belém do Pará te dice que las peticiones deben seguir las reglas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y resulta que una de esas reglas, el artículo 51, permite explícitamente que los casos se envíen a la Corte. Al conectar los puntos, la Corte estableció su jurisdicción. Fue irrefutable. Ok, entonces, el punto crucial es este. México admitió fallas en el proceso, pero no se hizo responsable por las muertes. La Corte fue muchísimo más allá. El veredicto no se centró en si agentes del Estado cometieron los asesinatos, sino en si el Estado falló en su deber de proteger a sus ciudadanas en un contexto de violencia que ya conocía. Y la respuesta fue un sí rotundo.
Y con esto llegamos al impacto que tiene este caso hasta hoy. Porque la sentencia del campo algodonero no fue solo una victoria para 3 familias, se convirtió en un faro de esperanza y, más importante, en un nuevo estándar legal para todo el continente americano. Es que este fallo estableció principios que fueron revolucionarios. Declaró que los estados tienen una obligación activa de prevenir la violencia de género, no solo de castigarla. Y muy importante, esta responsabilidad existe incluso si los culpables no son agentes del Estado. Además, la falta de una investigación con debida diligencia, o sea, una investigación seria, imparcial y rápida, es en sí misma una violación de los derechos humanos. Si tuviéramos que resumirlo todo en un solo número, sería este. 1. Una sola sentencia que cambió por completo las reglas sobre cómo los estados deben proteger a las mujeres y a las niñas de la violencia. Un precedente que ha sido citado en muchísimos casos desde entonces. Al final, el caso del campo algodonero nos deja con esta poderosa pregunta. Y lo que demostró es que, a través de una perseverancia extraordinaria y con la fuerza del derecho internacional, la respuesta puede ser que sí. Es un recordatorio de que la lucha por la justicia, por más larga y difícil que sea, a veces, de verdad puede cambiar el mundo.